Los cristianos sostienen que antes de la caída, el mundo no conocía la muerte ni la lucha por la supervivencia. Sin embargo, hoy vemos que muchos animales cuentan con órganos claramente diseñados para atacar, causar dolor, atrapar o incluso matar a otros, alimentarse de ellos o protegerse de estas amenazas. Colmillos venenosos en serpientes, grandes felinos carnívoros y telarañas son solo algunos ejemplos. Ahora bien, si Dios creó la tierra y todo ser viviente era inocente, ¿cuándo y cómo surgieron entonces estas características propias de un mundo caído que antes del pecado no tenía ninguna razón de existir? Vamos a analizarlo. A decir verdad, no existe una única opinión sobre este tema en la que coincidan todos los creacionistas. Por eso veremos brevemente algunas de las principales propuestas. Para no ser parciales en este tema, primero debemos acudir a aquellos pasajes de la Escritura cristiana que tienen una relación más directa con la cuestión que estamos analizando hoy. Luego intentaremos completar lo que falta mediante el razonamiento, apoyándonos en los conocimientos científicos actuales. Esto es lo que enseña la Biblia. Primero, antes de la caída no había muerte ni lucha por la supervivencia en el reino animal. Para algunos, es importante aclarar que Adán, al comer vegetales y granos, no cometía asesinato según la Biblia. Dios no consideraba a las plantas como seres vivos con conciencia o inteligencia. Por lo tanto, no existía lo que hoy entendemos como muerte violenta, especialmente cuando implica derramamiento de sangre. En otras palabras, en el pasado los animales no luchaban entre sí, no mataban ni derramaban sangre, ni se alimentaban uno de otros, como muchos lo hacen hoy en día. Segundo, según la enseñanza bíblica, llegará el día en que ese orden será restaurado y volverá a no haber muerte ni violencia en el reino animal. Ya sea que el profeta Isaías hable de un reino milenario o de un cielo nuevo y una tierra nueva. El mensaje es el mismo: corderos, lobos y leopardos, cabras, osos y terneros vivirán en paz, y los leones volverán a comer hierba. Tercero, antes de la caída, ni el ser humano ni los animales comían carne. Cuarto, el ser humano no recibió permiso para comer carne hasta después del diluvio. Esto pudo deberse a la desesperación de muchas especies vegetales que antes cubrían por completo las necesidades de proteína. Hoy en día, es difícil pero posible alimentarse solo de plantas. Por supuesto, algunas personas pudieron haber comido carne incluso antes de recibir ese permiso. Si eso sucedió, probablemente no era algo común, ya que según las Escrituras, antes del diluvio el temor de los animales hacia los humanos era mínimo. Ahora bien, volvamos entonces a nuestra pregunta teniendo en cuenta todo lo anterior. Los animales actuales cuentan con distintas herramientas biológicas que usan tanto para atacar como para defenderse. Para simplificar, reunamos todas en una sola categoría y llamémosla órganos de ataque y defensa. Entonces, la primera pregunta es, ¿fueron creados así para causar daño a alguien? Y la siguiente relacionada con la anterior, ¿cuándo surgieron realmente? Todo indica que no existían en el mundo anterior a la caída del hombre. A continuación se presentan algunas posibles respuestas junto con un análisis de los aspectos más debatidos que implican. Antes de la caída, las estructuras que hoy funcionan como órganos de ataque y defensa cumplían otra función. Su propósito actual sería el resultado de transformaciones, por ejemplo, a causa de una serie de mutaciones. Podemos notar que algunos animales actuales tienen dientes afilados que parecen diseñados solo para desgarrar carne. Sin embargo, como sabemos, quienes los poseen también los utilizan para otras funciones como procesar alimentos de origen vegetal. Un ejemplo de esto es el murciélago frugívoro. Y si seguimos este argumento, ¿no podrían los leones haber usado sus dientes para masticar fruta antes de la caída? Los virus que hoy introducen material genético dañino en los organismos que infectan, en el pasado podrían haber cumplido una función positiva. Es posible que otras adaptaciones que hoy consideramos perjudiciales hayan tenido una función distinta antes de la caída en el Edén y que luego se perdiera o se modificara, ya sea por selección o por mutaciones degenerativas. Por ejemplo, el panda gigante actual tiene dientes afilados y garras, pero las utiliza para desgarrar y comer plantas como el bambú. Aún así, en alguna ocasión se ha observado a un panda alimentándose de pequeños animales. Si en el momento de su descubrimiento la mayoría de los pandas se hubiera alimentado de animales, difícilmente imaginaríamos que sus dientes y garras fueron diseñados originalmente para una dieta vegetal.
La primera versión evita la idea de que un Dios bueno haya creado cosas dañinas. Sin embargo, si se intenta aplicar esta explicación a todos los casos de órganos de ataque y defensa, surgen inmediatamente algunas dificultades. Prácticamente todos los animales poseen algún tipo de estos órganos, ya sean dientes afilados, garras o un sistema nervioso muy sensible que advierte ante un posible ataque. Sin duda, todo indica que fueron diseñadas para permitirles sobrevivir en este mundo caído. La mayoría de estos órganos constituyen una clara evidencia de un diseño complejo y específico. De hecho, la mayoría de los ejemplos que usan los creacionistas para demostrar un diseño intencional en los seres vivos se basan, de una u otra forma, en órganos de ataque y defensa. Si afirmáramos que estos órganos, o al menos algunos aspectos de sus funciones actuales, han surgido por cambios mutacionales al azar, podríamos debilitar seriamente el argumento básico a favor de un diseño previo. Eso implicaría decir que millones de estructuras del mundo animal, complejas, diversas e intrincadas, aparecieron por casualidad. Pensemos en una verdadera obra de ingeniería como la telaraña, que en algunos casos incluso puede atrapar aves. Todo el mecanismo para producirla está estrechamente ligado a los instintos programados de las arañas, que les indican exactamente dónde tejerla para obtener mejores presas. Estos instintos también les indican cuándo y cómo acercarse a la víctima para capturarla. La programación de estos instintos implica una enorme cantidad de información codificada. En millones de casos, un propósito claro apunta a una creación inteligente. Y aquí vemos evidencia de que tanto los órganos de ataque como los de defensa fueron diseñados de manera intencional por el creador. Otro aspecto que requiere un análisis más profundo es la posibilidad de que la naturaleza y función originales de estos órganos, antes de la caída, fueran distintas a las actuales. Se podría decir que el hecho de no conocer su función original no significa que no haya existido. Y es cierto, pero el hecho de que aparezcan en millones de casos aumenta considerablemente esa posibilidad. Además, hay que tener en cuenta el funcionamiento completo de cada uno de estos mecanismos de ataque y defensa. Por ejemplo, al hablar de la forma de los dientes y las garras, a veces se pasa por alto que en los grandes felinos, la adaptación al consumo de carne implica mucho más que tener solo dientes afilados. Los instintos de caza de león finamente programados, junto con su impresionante fuerza muscular que le permite romper con facilidad el cuello de presas como el ñu, y su sistema digestivo altamente eficiente preparado para procesar carne fresca, lo convierte no solo en un depredador, sino en una máquina perfectamente adaptada para cazar y matar. Y cualidades similares se repiten en millones de casos. ¿Para qué necesitaba el guepardo esa increíble velocidad antes de la caída? ¿Y por qué el escarabajo bombardero contaba con sus complejos cañones gemelos, hoy tan útiles para defenderse antes de la caída? Aun si pudiéramos imaginar cuál era su función original, seguiría en pie la misma pregunta. ¿Cómo y en qué momento surgieron los instintos programados para disparar contra sus depredadores? La idea de que antes de la caída de Adán y Eva, los colmillos venenosos se usaban para inyectar algún tipo de sustancia que ablandara frutos plantea en el fondo el mismo problema. Es decir, ¿por qué, cómo y cuándo las serpientes cambiaron no solo su dieta, sino todo su modo de vida? Algo que parece depender no de una decisión consciente, sino de la programación de su código genético. En cualquier caso, el veneno de las serpientes es una mezcla compleja de sustancias que claramente están destinadas a fines muy distintos de comer frutos. Al atacar, una de estas sustancias actúa directamente sobre el sistema nervioso central, provocando la paralización de la respiración de la víctima. Otra sustancia afecta al organismo bloqueando la coagulación de sangre, lo que provoca hemorragias internas que finalmente resultan mortales, entre otros efectos. A pesar de los problemas mencionados, esta puede considerarse una explicación válida, al menos en algunos casos. La hembra del mosquito succiona sangre porque necesita hemoglobina para reproducirse. El macho, en cambio, se alimenta únicamente de la savia de las plantas. Es posible que antes de la caída de Adán y Eva, tanto machos como hembras se alimentaran de savia. Pero con la desaparición de ciertas especies vegetales, ya no pudieron obtener hemoglobina con la misma facilidad. Sí, como ya se mencionó antes, algunas plantas sí contienen hemoglobina. La segunda explicación se centra principalmente en ciertos diseños complejos que requieren la intervención directa del creador, independientemente de si hablamos de órganos de ataque y defensa o no.
Este planteamiento incluye 3 posibles enfoques. Por ejemplo, antes de la caída no existían animales con este tipo de órganos. Todos habrían sido creados después. La Biblia no nos da detalles sobre una creación así. Esto podría significar que la mayoría de los animales actuales simplemente no existían antes de la caída. No es extraño que muchas personas apoyen esta idea. Quizá la información de diseño relacionada con estos órganos ya existía antes de la caída, pero permanecía oculta o en estado latente. Esto implica que el hecho de la caída en el pecado ya era conocido por Dios de antemano, lo cual es una clara muestra de su omnisciencia. También se refleja en la afirmación de que Cristo, el Cordero de Dios, fue inmolado desde la fundación del mundo. En consecuencia, esta información se manifestó ya sea en el mismo momento de la caída o a lo largo de procesos naturales posteriores, como la recombinación y la selección. Si fue así, entonces podría hablarse de la omnisciencia divina, ya que entre la creación y la caída habría transcurrido un periodo relativamente corto. De lo contrario, estos órganos habrían aparecido ya en el Edén. Aún así, desde el punto de vista genético, resulta difícil imaginar cómo un proceso así pudo afectar a una cantidad tan grande de animales, que además debían interactuar entre sí dentro de un mismo entorno. Al fin y al cabo, un mecanismo de defensa tendría que desarrollarse con rapidez en respuesta a nuevas amenazas. Y bien la tercera opción, no se crearon nuevos individuos, sino que muchos de los animales posteriores a la caída fueron, por así decirlo, rediseñados, incorporando nueva información de diseño en su ADN. Esta idea cuenta solo con un respaldo indirecto en las Escrituras, donde se habla de la serpiente, que aparentemente fue transformada de manera profunda y permanente por Dios. Es posible que el cuerpo de Eva también haya sido transformado, de modo que ella y todas las mujeres después de ella comenzaran a dar a luz con gran dolor. La tierra produciría espinos y cardos, y esto parece indicar que todo debe entenderse como resultado de una disposición divina, como consecuencia del pecado de Adán y no como algo que ocurrió por sí solo o por simple casualidad. En realidad, los cristianos deberían reconocer abiertamente que las Sagradas Escrituras no ofrecen información suficiente sobre este tema. Esto impide afirmar de manera categórica que una de estas explicaciones sea completamente correcta y otra totalmente errónea. Lo más probable es que la respuesta sea una combinación de varias de ellas. Como seres caídos en un mundo caído, difícilmente podemos imaginar cómo era el mundo antes de la caída. Además, somos seres ilimitados y carecemos de mucha información. Por eso, debemos ser especialmente cautelosos al intentar explicar el pasado desde la perspectiva actual. Por las palabras de Dios, solo sabemos con certeza que antes del pecado no existía este reino de dientes y garras, ni la muerte violenta ni el derramamiento de sangre. Todo eso apareció solo después del pecado de Adán. Amigos, gracias por acompañarnos. Este video fue realizado a partir del libro Answers. Cielos en paz para todos. Esperamos volver a verte pronto.